Muy buenas noches. Son muchos los economistas que han pasado por este plató en las últimas semanas los que aseguran que en esta crisis ya hemos tocado fondo. La forma de recuperación ya es otra cosa. Los últimos datos de Funcas y de Standard & Poor's han hecho correr en estos últimos 7 días ríos de tinta y esta noche vamos a analizar con detalle con el exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y profesor emérito de Economía del IES, Juan José Toribio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Son datos realmente para el análisis los que hemos tenido en la última semana, que supongo que también ha tenido oportunidad de charlar con empresarios, con políticos, ha estado recientemente ofreciendo una conferencia y reuniones, me imagino, aquí en Navarra, de la mano del think tank Civismo y Julio Pomés. ¿Qué sensaciones percibe cuando viene a Navarra? Las sensaciones en Navarra son siempre positivas y lo son en los momentos actuales de manera especial si lo comparamos con el resto de España. En 2010, en el ejercicio que hemos terminado hace poco, la economía española ha tenido un nuevo retroceso, muy inferior al del año anterior, pero el retroceso al fin y al cabo, mientras que en Navarra el crecimiento económico ha sido el promedio de Europa, el promedio de la eurozona, un 1,2% aproximadamente, con un incremento de la productividad bastante notable. Estos son los datos que nos ha proporcionado Funcas y que revelan que la situación en Navarra es bastante más positiva que en el conjunto de España. Estos datos, cuando miramos al futuro, ¿se caducan muy deprisa o realmente nos van a ir dando pistas de hacia dónde va la economía? Si hablamos de España, y luego lo podemos hacer de Navarra en especial, yo creo que los datos lo que nos van diciendo es que la economía española efectivamente parece haber tocado fondo en términos de crecimiento del PIB, aunque tenemos que tener en cuenta que ese crecimiento se debe casi en exclusiva a la aportación del sector exterior. La demanda interna española continúa todavía muy contraída, pero la aportación del sector exterior está siendo positiva. Y lo que ello parece indicarnos es que hemos tocado fondo y que seguramente entramos en una etapa de crecimiento positivo, aunque muy bajo y durante un periodo de tiempo bastante largo. Es decir, estamos al parecer accediendo a una meseta que probablemente va a ser larga y de crecimiento bajo. Navarra tiene en este escenario, sin embargo, sus particularidades. Navarra, como decía, ya a corto plazo está creciendo más que el promedio de España y tiene unas perspectivas bastante más positivas. Yo creo que son unas perspectivas que están muy claramente especificadas en aquel plan estratégico que se denominó Moderna en Navarra, en el cual tuve la satisfacción y el privilegio de participar y que yo creo que hace unas apuestas estratégicas muy serias de cara al futuro, que en toda España me parece son ya conocidas y que dibujan para Navarra un horizonte bastante más positivo que para el resto del país. Y el informe de Standard & Poor's, el AA positivo, ¿en qué situación deja también a nuestra comunidad? Bueno, el informe Standard & Poor's lo que hizo fue publicar lo que llaman el índice de miseria, ¿no? El índice no, esto fue Moody's, el Moody's, sí. este fue Moody's, el índice de miseria, ¿no? Standard & Poor's lo que había hecho antes había sido para la economía española el mantener el mismo rating, pero señalar que las perspectivas pasaban de ser estables a ser negativas. Y lo hacía sobre la base de básicamente dos conceptos. Uno, el hecho de que el déficit presupuestario español sigue siendo un déficit todavía importante a pesar de todas las medidas que se están tomando para reducirlo, y dos, el hecho de que a ese déficit habrá que sumar los costes del saneamiento del sector financiero español que están siendo ya y van a ser muy importantes. Esto es para el conjunto del país. Dentro de ello, Navarra debería tener un rating mejor que el resto de España, por dos razones, por las dos mismas razones. En primer lugar, porque Navarra tiene un régimen fiscal propio, más saneado
que para el conjunto del país, por lo tanto, lógicamente debe tener un rating mejor. Segundo, no tiene el gobierno de Navarra la carga de sanear un sistema financiero. No porque el sistema financiero que opera en Navarra, sea o no navarro, no necesite saneamiento, que a lo mejor sí, pero eso es una labor del gobierno central y del Banco de España y no del gobierno de Navarra. De manera que el rating de Navarra no tiene por qué sufrir, me parece, en este sentido. Ha nombrado usted Moderna, el modelo de desarrollo de Navarra. Usted fue uno de los integrantes del comité de expertos de alto nivel. Un Moderna que precisamente la semana pasada, bueno, se hizo de alguna forma ya la presentación más oficial y más institucional, poniendo encima de la mesa datos que muchos han recibido con demasiado optimismo, otros han dicho que esos 70.000 empleos que en los próximos años se podrían generar en Navarra, en palabras de nuestro presidente, de Miguel Sanz. Usted, que lo ha visto nacer desde abajo, ¿ve realmente en Navarra una comunidad que necesite este tipo de modelos, de necesidad de pararse, de analizar la situación y de hablar con todos los agentes implicados para mirar al futuro realmente con ese optimismo? Sin duda alguna. Bueno, el plan Moderna es un plan pionero en España, pero no en el mundo. Sí, hay otras zonas del mundo y estados norteamericanos que ya habían hecho algo parecido, de manera que no es nuevo, y Navarra evidentemente es una comunidad que es muy favorable para este tipo de planeamientos y de actuaciones. Es una comunidad de unas dimensiones limitadas, con una población más bien pequeña, que posiblemente es seguramente el problema mayor que tiene la comunidad desde el punto de vista económico en los momentos actuales, una comunidad muy diversificada y una comunidad acostumbrada a mirar al futuro, es decir, con un grado de personas con iniciativa de promoción muy importante, ¿no? Con todo eso con esos mimbres fue con los que se elaboró el plan Moderna. Y yo creo que lo que se hace es una apuesta por unas vertientes económicas de gran futuro y que Navarra tiene en pleno sentido. La economía de la salud, la economía renovable, la economía del conocimiento. Son los tres grandes ejes del plan Moderna. Y dentro de ello, señalando clústeres que son muy realistas, de manera que todo ello nos abre ante una perspectiva muy favorable. El hecho de que se vayan a crear 70.000 o más o menos puestos de trabajo, bueno, no dejan de ser cálculos de cara al futuro que pueden tener unas desviaciones, pero que como objetivos o como apuestas de futuro tienen pleno sentido. Se preguntaba hace unos días el navarro Julio Pomés en una de sus columnas de ABC, porque en España hay unas regiones que van tan bien y otras que van tan mal. Él hablaba a la importancia o no de haber cogido a tiempo el toro por los cuernos. ¿A usted qué le parece? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Julio Pomés en un artículo que yo creo que fue muy leído. Y si no recuerdo mal, señalaba dos cosas. Uno, la importancia de haber cogido el toro por los cuernos, es decir, de reconocer desde el principio que teníamos una crisis propia, enmarcada en la crisis internacional, pero al mismo tiempo distinta o con matices diferenciales que hacían que se requiriese una política económica no necesariamente igual que al resto de los países o zonas. Y todos aquellos que reconocieron esto antes lo hicieron mejor, pero no solo eso. Yo creo que recordar que el artículo lo que nos decía también, y muy claramente, es que tanto Navarra como Madrid son dos comunidades autónomas en las que prima un concepto básico, que es el concepto de la libertad y el concepto del dinamismo de la sociedad civil, frente al concepto del intervencionismo y el concepto de la socialización. De manera que con esos parámetros son las dos comunidades, lo ha demostrado la experiencia, de mayor dinamismo económico. Yo creo que son lecciones que tenemos que aprender. Vamos a hablar ahora de la deuda española. ¿En qué situación cree que se encuentra? ¿Es una situación ahora mismo peligrosa? Bueno, la deuda española, si hablamos de deuda general de la economía española pública y privada, evidentemente es excesiva y está en una situación que yo no sé si calificar de peligrosa, pero desde luego es una deuda excesiva en términos de PIB. La gran parte de esa deuda es deuda privada, mucho más que deuda del sector público. Sin embargo,
la deuda privada se ha estabilizado o se ha venido reduciendo en los próximos años, mientras que la deuda del sector público está incrementándose a tal velocidad que lo que preocupa no es ya su nivel, sino su dinámica, la velocidad de su crecimiento. Como muy bien señalaba a este respecto el secretario general de la OCDE, recordemos que decía, refiriéndose a España y a este fenómeno, que lo que mata de una bala no es el plomo, es la velocidad del impacto. Y esto es lo que preocupa de la deuda pública española, la enorme velocidad y, por lo tanto, la posibilidad de ser estabilizada o de convertirse en explosiva. Teniendo en cuenta que en los momentos actuales ha vuelto otra vez a reactivarse la inquietud respecto a la deuda de los países que venían denominándose GIPS, PIGS, decían algunos, sí. Grecia, Irlanda, Portugal y en menor medida España, teniendo en cuenta, digo, que se está reactivando la inquietud, pues es evidente que España está situada en una posición todavía difícil a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, lo cual debería llevarnos a hacer esfuerzos todavía más enérgicos de reducción del déficit presupuestario y, sobre todo, llevarnos a una mayor definición y una mayor decisión en cuanto a las reformas estructurales, porque o la economía española crece o la deuda, incluida y sobre todo la deuda pública, va a ser imparable. De manera que ambas cosas, esfuerzos de reducción del déficit presupuestario mediante generación de un superávit primario antes de pago de intereses y esfuerzos de reformas estructurales, son dos tareas que tenemos por delante y que tenemos que llevar a cabo con mayor decisión de lo que se está haciendo. ¿Qué posibilidades hay ahora mismo de que España pudiera ser intervenida? Yo creo que este es un horizonte que no debemos tomarlo como una espada de Damocles, pero que tampoco debemos excluir. Hay, como decía antes, una mayor preocupación hoy que hace unos meses respecto a los países que ya han sido intervenidos. Grecia lo fue, pese a lo cual no está claro que pueda pagar toda su deuda, de manera que lo que se está replanteando ahora es la posibilidad de que, a pesar de la intervención, Grecia tenga que reestructurar su deuda pública, lo cual quiere decir establecer algún coste sobre los tenedores de esa deuda pública. Pero a Irlanda le ocurre lo mismo. Irlanda ha sido intervenida con un programa de condicionalidad muy estricto, pero estamos descubriendo poco a poco que el tamaño de la deuda es superior a lo que todos pensábamos y que, por lo tanto, no es impensable que Irlanda, a pesar de la intervención, tenga que reestructurar también su deuda. Portugal no ha sido todavía intervenido, pero puede serlo cualquiera de estos días. Y, en todo caso, existen las mismas dudas respecto a la deuda de Portugal. Esto deja a España en primer lugar de las preocupaciones. Claro que nuestro caso es distinto, el de Grecia, distinto del de Irlanda y distinto del de Portugal, pero seríamos el lugar en el cual el rompeolas, podríamos decir, de las preocupaciones, un rompeolas que Europa no puede abandonar en modo alguno, porque si España tuviera que ser intervenida, entonces la preocupación pasaría a Italia, Bélgica, etc. De manera que es un tema que no podemos excluir, pero que, insisto, tampoco debe pesarnos como una espada de Damocles. Veremos qué es lo que ocurre con los países que ya han sido intervenidos. Pero vamos a ver la intervención de Portugal. Yo creo que es inevitable la intervención de Portugal. Portugal es un país que tiene una deuda pública superior a la de España y Portugal, sobre todo, lo que tiene es una tasa de crecimiento potencial muy baja, porque en los últimos 10 años ha crecido muy poco. Pese a lo cual, pese a no tener crecimiento, ha tenido un déficit exterior muy importante y un déficit presupuestario muy serio. Esto ha colocado a Portugal en una situación bastante más complicada que la española y, desde luego, más cercana a la griega o la irlandesa. Por eso yo creo que la intervención de Portugal es muy probable. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, donde usted fue director ejecutivo. Un Fondo Monetario Internacional, una institución de la que hemos oído hablar en los últimos meses, en unas ocasiones para bien, en otras no tanto. De hecho, la Oficina de Evaluación Independiente
que es el grupo auditor independiente de la institución, lanzó una devastadora crítica sobre la actuación de la institución en los años previos a la crisis financiera mundial. ¿Usted qué opina? Porque se cargó y mucho las tintas contra Rodrigo Rato, pues dando a entender fundamentalmente que no habían sido capaces de ver la que se nos venía encima, ¿no? Bueno, pero el informe de la Oficina de Evaluación no nombra a Rodrigo Rato. Habla del periodo en el que fue después, ¿no? aquí en España, donde se ha puesto el nombre encima de la mesa, supongo que por sus adversarios políticos, ¿no? No, vamos a ver, la Oficina de Evaluación Independiente fue creada a raíz de la crisis de 1998, una crisis que fue inesperada en sus dimensiones y que afectó a todo el sudeste asiático, pero también saltó a Rusia y después a Brasil, y aquello produjo una gran inquietud. Entonces fue cuando se creó esta oficina para evaluar precisamente las políticas del Fondo Monetario Internacional y su actuación. Y han venido elaborando y publicando informes prácticamente todos los años sobre la actuación del Fondo Monetario Internacional. En el último informe ponen énfasis en la posibilidad que habría tenido, las posibilidades que habría tenido o no el fondo de prever la crisis. Y viene a reconocer, porque yo creo que es lo justo, que el fondo sí había previsto relativamente bien y se venía advirtiendo sobre las bases fundamentales de lo que después fue una crisis mundial, que fue, por una parte, el desequilibrio de balanzas de pagos, de manera que hay países que generaban excesivo ahorro, China, Japón, los exportadores de petróleo, y países que generaban excesivo gasto, y estaban los Estados Unidos, estaban también España, estaba Gran Bretaña, etcétera. Esto por una parte, esto el fondo sí lo advirtió, y también el fondo advirtió cómo en varios países ese gasto excesivo estaba concentrado, a su vez excesivamente, en un sector concreto como era el sector inmobiliario, con lo cual el fondo fue el primero que estaba hablando de lo que después hemos dado en denominar inflación de activos. Todo esto el fondo lo previó y la Oficina de Evaluación así lo reconoce. Lo que ni el fondo ni nadie previó fue la hecatombe financiera que de ahí iba a derivarse, porque esta crisis fue una crisis muy distinta en sus consecuencias financieras a todas las anteriores. Habíamos creado en los años previos a la crisis todo un sistema parabancario con productos financieros muy sofisticados, estructurados, cargados de derivados, en los cuales no estaba claro cuál era el grado de toxicidad de cada uno de ellos. Y esta falta de claridad fue lo que hizo que, al hundirse la burbuja inmobiliaria o la inflación de activos, se paralizaran los mercados financieros. Esta parálisis fue la que el fondo no previó, y esto es lo que la Oficina de Evaluación denuncia, y yo creo que con mucha razón. Dar el salto de ahí al hecho de que la gestión de Rodrigo Rato pudiera haber, al frente del fondo, pudiera haber sido negativa, yo creo que eso es un salto que no tiene el menor sentido, por más que sus adversarios políticos estén empeñados en darlo, pero no tiene sentido. Algunas de las críticas que también se le han hecho al fondo ha sido la eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, y también la reducción de los aranceles. ¿Usted entiende esas críticas porque sean medidas que en este tiempo que nos ha tocado vivir no quede más remedio que tomarlas? No, y no son críticas que tengan sentido. El Fondo Monetario Internacional no concede subsidios, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es prestar a los países que tienen dificultades de balanzas de pagos o de otro tipo, ahora por ejemplo los préstamos a Grecia, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo acompañar esos préstamos, que son líneas de crédito abiertas a los países en cuestión, acompañarlas de unas condiciones que aseguren el restablecimiento del equilibrio financiero del país, es decir, el saneamiento financiero del país. Y en el establecimiento de esas condiciones muchas veces se incluyen políticas que son socialmente costosas o socialmente dolorosas. De ahí la resistencia que la actuación del Fondo Monetario Internacional genera, y de ahí también lo que podríamos llamar la impopularidad del Fondo Monetario Internacional a veces. Pero yo creo que su labor es muy positiva y por tanto yo no participo en absoluto de las críticas que se le hacen en este sentido, ¿no? Vamos a hablar de la política económica de Zapatero, de la política presupuestaria. ¿Qué le parece la previsión que ha realizado el Gobierno para los próximos años? La previsión presupuestaria. Sí. Bien, la previsión, vamos a ver, el déficit presupuestario español ha alcanzado unos niveles que no tenían precedentes históricos.
llegó a estar por encima del 11%. Esto no tenía precedentes históricos y, por lo tanto, carecemos de referencias en las cuales apoyar nuestras previsiones y en las cuales apoyar nuestra actuación. Estamos ante un fenómeno totalmente nuevo en este sentido. Afortunadamente, se ha reducido un poco en el ejercicio 2010, después de que a partir del mes de mayo la Unión Europea impusiera al gobierno de Zapatero una serie de medidas drásticas destinadas a reducir ese déficit presupuestario, y así hemos cerrado este ejercicio pasado con el 9,2%, frente a un objetivo del 9,3%, fue inicialmente 9,8%, después de la actuación de la Unión Europea en mayo lo rebajamos al 9,3, al final ha sido el 9,20 y algo, y se ha redondeado a la baja y se ha dicho 9,2. Bueno, 9,2 es un déficit presupuestario muy importante. El calendario de reducción señala para el ejercicio 2011 en el que estamos alcanzar un déficit presupuestario del 6% del PIB, o 6 y algo por ciento del PIB. 6 y algo por ciento del PIB sigue siendo un déficit muy importante. Son 70.000 millones de euros. Esto es un déficit muy importante. Y no está claro que los mercados financieros vayan a tener la actitud suficientemente favorable respecto a la situación española como para financiar ese déficit. Déficit que, insisto, puede verse incrementado si el saneamiento del sistema financiero español fuera más allá de lo que se ha dicho. De manera que es un calendario que podríamos decir en los momentos actuales, bueno, a lo mejor es el posible, pero es un calendario, a mi juicio, inquietante y que no debe hacernos bajar la guardia en ningún momento respecto a la necesidad de llevar a cabo una política de reducción del gasto público y sobre todo una política de reformas que aseguren el crecimiento, porque o tenemos crecimiento o va a ser muy difícil reducir el déficit presupuestario. Solo con gasto no lo hacemos. O tenemos un incremento de la recaudación tributaria que venga del crecimiento económico, o esa reducción del gasto no lo vamos a hacer. Y si la mantenemos a los niveles actuales, los mercados financieros pueden pasarnos una factura muy costosa. Valóreme brevemente dos de esas reformas, la reforma laboral y la reforma de pensiones. Bueno, yo creo que la reforma laboral, ambas reformas, podríamos decir, van en la buena dirección, se nos han impuesto desde fuera, van en la buena dirección, pero son insuficientes. Especialmente la reforma del mercado de trabajo. La reforma de las pensiones es también insuficiente, pero la reforma de las pensiones es una reforma más a medio y largo plazo. La del mercado de trabajo es una reforma perentoria, es una reforma urgente, que el mundo nos está exigiendo. Yo creo que se ha empezado a caminar en la dirección adecuada. Creo que se ha puesto demasiado énfasis en las condiciones y en los costes del despido y en cambio se han olvidado otros puntos muy importantes de la reforma laboral que no se han llevado a cabo. Por ejemplo, toda la reforma del esquema de negociación colectiva para acercarla más a la empresa, para individualizarla más. Por ejemplo, todo lo relativo a los contratos a tiempo parcial, que permitieran a las empresas no necesariamente tener que despedir a su plantilla, sino de reconvertir o reestructurar su plantilla de manera que se repartiera el tiempo de trabajo. Esto es lo que han hecho en Alemania, esto es lo que han hecho en Holanda, esto es lo que han hecho en Dinamarca, y esto en España es muy difícil por el coste de la contratación a tiempo parcial. Creo que hay que hacer mucho más en temas como la movilidad geográfica y la movilidad funcional, facilitar la movilidad en la legislación laboral. Creo que hay que hacer mucho más en llevar a la calle la convicción de que los salarios no pueden estar automáticamente vinculados a la tasa de inflación, que tienen que ser vinculados ni siquiera a la productividad, como nos están diciendo desde Europa, que tienen que ser vinculados en sus costes totales salariales a la situación del mercado de trabajo. Cuando hay un 20% de paro, esto quiere decir que hay un exceso de oferta de servicios laborales sobre demanda de servicios laborales. Y todo exceso de oferta sobre demanda pasa siempre e inevitablemente por una reducción de los precios. Y en España hay que llevar a cabo una reducción de los salarios reales por una u otra vía. Si no se reducen los salarios nominales, entonces lo que no podrán será vincularse ni a la tasa de inflación ni a cualquier otro parámetro que no sea las condiciones del mercado laboral. Si no,
continuaremos teniendo una tasa de paro que yo creo que es socialmente inaceptable y que de prolongarse en el tiempo podría llegar a ser políticamente peligrosa. Juan José Toribio, estamos fuera de tiempo, no tenemos ya más tiempo, pero no quiero que se marche sin que nos responda algo que aquí en el Parlamento de Navarra ha vuelto a suscitarse el debate, que es el copago sanitario. ¿Hacia dónde tenemos que ir en ese aspecto? Siento que estamos fuera de tiempo porque yo estaba tan a gusto que ni me he dado cuenta de ello. Yo creo que el copago sanitario es inevitable, en Navarra y en todas partes, que además está establecido en prácticamente todos los países de Europa, por una u otra vía, en una u otra forma, pero está establecido en todos los países de Europa. No da nuestro sistema de protección social, no digo el español, sino el europeo en general, para proporcionar todos los servicios siempre gratis y a todo el mundo. Es necesario el que participemos los beneficiarios de los servicios de alguna forma en el coste de prestación de los mismos. Precisamente para hacerlos viables, porque de otra forma llegará un momento en el que no los podremos atender. Y entonces lo que veremos es un deterioro de la sanidad pública, y a eso no deberíamos llegar nunca en un país avanzado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene con otro invitado seguramente que tan interesante como el de esta noche. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces.